Bueno, pues como último vídeo de esta serie de vídeos de formación sobre trabajo en remoto, tengo el gran placer de compartir un ratito con una persona a la que admiro, con un excelente jefe, pero además un excelente amigo. Así que os presento a Juan Pablo, CEO de Metricool, fundador de Metricool y una excelente persona. Y la verdad es que hemos tomado la decisión de hacer una charla informal, tampoco nada preparado, pero vamos a debatir un poco sobre lo que es el trabajo en remoto, en una candidatura de trabajo en remoto visto desde el lado de la empresa. Así que, pues Juanpa, querido amigo, bienvenido, muchas Hola gracias Víctor, muchas por gracias. aceptar esta invitación y esta charla que me hace muchísima ilusión compartirla con la gente del curso. Pues yo Y encantado, porque además seguro que vamos a aprender nosotros mismos y si pueden aprender los demás también algo, fenomenal. pues de ti seguro, porque además no es la primera vez que menciono que eres una persona que cada vez que hablas enseñas, así que vamos con ello. Si quieres, para que se entren en contexto, habla un poquito de Metricool, así para que entren y sepan más o menos de qué va esto. Vale, bueno, Metricool es una empresa de software, hacemos una herramienta para gestionar redes sociales, ¿no? O sea, nos orientamos a social media managers de cualquier parte del mundo. Entonces, es verdad que nuestros clientes pues ya estaban siempre en remoto, ¿no? Nunca visitamos clientes ni las recibíamos en la oficina, pero sí es verdad que teníamos antes una oficina y para el trabajo en equipo era muy importante para nosotros. Pero Mm, llegó la pandemia y, bueno, ya, por supuesto, todos teníamos portátiles, de vez en cuando alguien se podía quedar en casa, pero no era lo normal para nada. O sea, cuando había que reunirse, pues era presencial. ujú, Y llegó la pandemia y entonces, pues por emergencia, tuvimos que irnos todos a casa y aprender a hacer todo esto, ¿no? Desde casa. Pero luego a lo largo de la pandemia, pues empecé a ver algunas señales y dije, pues es que la vuelta a la oficina va a ser ya imposible, porque empezó a entrar gente en el equipo que eran de otras ciudades, los que vivían antes todos cerca de la oficina, pues algunos se habían mudado, se habían cambiado hasta de ciudad y digo, ahora cómo los vuelvo a reagrupar a todos en la oficina va a ser imposible, ¿no? Entonces, ya sí que tomamos la decisión de quitarnos la oficina completamente y aprovechar el empuje que nos había dado la pandemia para irnos al remoto completo. mm. Eh, yo antes sí que me atreví a hacer planes con un poco a medio largo plazo, ahora ya no me atrevo, por supuesto, porque te llega una pandemia y te cambia todos los esquemas. Totalmente hemos aprendido ahí, ¿eh? Así que, pero bueno, de momento el plan es seguir en remoto al 100%, Mm. cada uno desde su casa o desde donde quiera estar. Exacto, porque una de las cosas que hay que dejar en claro es que trabajar en remoto no es trabajar desde casa. Trabajar en remoto es no trabajar en la oficina, a veces ni siquiera en el mismo país, ni siquiera en la misma comunidad autónoma, a veces ni siquiera en el mismo uso horario, pero no tiene por qué implicar a trabajar desde casa, ¿no? No, o sea, lo que sí que implica es que estás lejos del resto del equipo, ¿no? O sea, que no les tienes al lado y que no les puedes interrumpir echando la mano a la espalda. Sí. Pero es verdad que el lugar no lo determina. Está claro, está claro. Oye, entonces esta transición vino forzada, un poco forzada. Yo sé que es verdad que al principio pues había oficina, el trabajo en remoto era ocasional y voluntario para determinadas cosas y de repente pues se convierte en el modelo de trabajo principal de Metricool. Y ahora que ya ha pasado un poco de tiempo desde que se hizo esa transición, hay muchas cosas que se echan en falta y se han convertido en insalvables. Es como esto se ha perdido y nunca más lo tendremos. O, o quizás la compañía termina aprendiendo a rellenar los huecos que deja esa presencialidad, porque obviamente hay cosas que cambian y hay cosas que se ganan y cosas que pierden. Sí, yo creo que para la empresa no, para el negocio no. ¿Vale? No hay nada que nos esté frenando o que nos esté impidiendo avanzar. Pero personalmente, para las personas, sí. Y yo no lo achacaría tanto al hecho de trabajar en remoto como a la pandemia, porque todos estamos ahora con carencias de socialización, ¿no? Mm, Y esto pues se transmite también a los compañeros de trabajo, pero nos está pasando con los amigos, con los vecinos, ¿no? Y claro. es que no te paras ahora ni siquiera por la calle a comentar algo con algún vecino, ¿no? Vas mucho más rápido. Entonces, yo creo que en realidad las carencias sociales que estamos viviendo son más por la pandemia que por el trabajo en remoto.
Y también es verdad que ahora el trabajo en remoto, como lo hemos tenido que implementar un poco de emergencia, pues no, todavía no hemos empezado a hacer actividades presenciales que nos ayuden a complementar un poco esa parte, pero sí que tenemos planes de hacerlo. Mm. Y bueno, pero ya te digo que para el trabajo lo cierto es que no existe ningún freno. El negocio continúa avanzando. Yo creo que todo el mundo está avanzando en sus habilidades, en sus actividades. O sea, nadie se está quedando atrás por no poder colaborar con alguien. Así que, bueno, yo creo que salvo el problema social, que en realidad nos afecta a todos, no está suponiendo más problemas. Mm. Yo estoy de acuerdo y justo mientras estabas hablando se me estaba pensando, he recordado muchos capítulos de The Walking Dead en los que Negan dice las personas son recursos, ¿no? O sea, en realidad el contexto en lo que le dice Negan es no mates a este que es un recurso, ¿no? Pero sacándolo un poco de ahí, es verdad que el departamento que gestiona a las personas en una empresa se llama recursos humanos y realmente tiene esa parte de sentir que son un recurso, ¿no? Y es un recurso hiper importante. ¿Sientes que el trabajo en remoto hace que la empresa pierda control sobre el recurso o sobre el estado de salud de ese recurso? Am, ¿Crees que es responsabilidad única y exclusiva de la empresa o que puede ser una responsabilidad compartida entre las personas y la empresa cuidar ese bienestar general? Hombre, no hay duda, el gran reto del trabajo en remoto es la comunicación, ¿no? No hay duda, yo creo que es lo que hay que estar trabajando continuamente. Y la oficina facilitaba la comunicación. De hecho, tal vez a veces demasiado, ¿no? Se volvía incluso intensa y demasiado síncrona y interrumpía mucho, ¿no? Pero esa comunicación constante, porque aunque tú no estés en una conversación, pues la estás oyendo de fondo, estás viendo a la gente relacionarse o estás viendo a la gente con un problema, eh, eh, pues en remoto también tienes que estar muy pendiente de todas esas cosas y es un poquito más complicado. De todas formas, en la oficina también había dificultades para, o sea, el que no quiera explicar que está teniendo un problema, ¿no? La oficina Claro, también lo podía ocultar igualmente, ¿no? Pero sí que la gente tiene que ser consciente de que la comunicación tiene que ser mucho más proactiva. Esto del típico que espera que le digan, ¿y qué te pasa? ¿Y cómo te sientes? Pues es mucho más complicado porque no estás viendo que alguien necesita que le preguntes. claro. ¿Vale? Entonces, tiene que ser mucho más proactiva. Entonces, de hecho, yo creo que es más un reto para las personas, para los que trabajamos, más que para los, digamos, los jefes o los que gestionan esos recursos, ¿no? Que decías tú, que Mm. utilizabas esa palabra, pero en realidad yo supongo que puedes establecer procesos de comunicación, pues imagínate que establecemos una reunión one-to-one con tu responsable todos los meses. Pero hasta que llega esa reunión, pues no existe un proceso, no existe nada, ¿no? Entonces tiene que ser siempre mucho más proactivo y depende mucho más de nosotros, de las personas. Mm. O sea que efectivamente, ¿no? Pasa un poco a democratizarse esa responsabilidad y a decir, ok, si tú al final, obviamente como empresa, pues necesitas que tus trabajadores estén sanos emocionalmente, rindan, pero pues también hagan crecer como activo dentro de la empresa, pero luego las personas también, si estamos trabajando, pues realmente queremos crecer, queremos obtener, aportar valor y obtener otro valor de retorno, ¿no? Y si dejamos que esa relación se deteriore, pues es malo tanto para la empresa como Correcto, para ahí la sí. persona que está. Entonces, Ahí sí, es necesario establecer esa relación de confianza, ¿no? Que todo el mundo sepa que está siempre disponible, eh, exacto. pues para cualquier cosa que incluso consideren una chorrada, pero un día puede ser algo importante. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Mm. Bueno, y obviamente a esta pregunta la respuesta venía, pues la respuesta hacia la que hay que postularse o un poco obligada, pues el curso es de trabajo en remoto, con lo cual está un poco, pero si tú no lo consideras, pues no te sientas obligado a responder que sí. Pero la pregunta es, imaginamos que estás evaluando un candidato a la hora de pues, cubrir un puesto para el estado actual de Metricool, ¿no? Está full remote. Y tienes dos candidatos que son exactamente iguales, solo que uno de ellos acompaña con su solicitud el hecho de que ha desarrollado ciertas habilidades y se ha formado, bueno, primero se ha formado y luego ha desarrollado ciertas habilidades
para el trabajo en equipo en remoto. Ujú. Que ya sabemos que no es solo el uso de herramientas, sino también esa transparencia, ese compromiso por el bienestar de la relación y de la comunicación, etcétera. ¿Tú consideras que sería relevante esa información a la hora de evaluar el candidato? Bueno, hay una realidad que, bueno, también hemos aprendido en este periodo, ¿no? Y es que no todo el mundo se le da bien trabajar desde casa. Es difícil, ¿eh? Desde el punto de vista de la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Cuando estás trabajando tan solo, pues es difícil y seguramente habrá días complicados que se hacen cuesta arriba y sin embargo igual ibas a la oficina casi por inercia y una vez que estás allí, pues que no te queda más remedio que tirar para adelante. Pero en casa, pues, o en donde estés, pero en general, estando solo, es mucho más fácil, pues bueno, supongo que incluso procrastinar, ¿no? Pero Mm. entonces, yo sí me he dado cuenta que en general la gente más senior, ¿no? Más madura, incluso con más edad, le resulta mucho más fácil adaptarse al entorno de trabajo en remoto que a gente mucho más junior, más que están en sus primeros trabajos. Ujú. Y supongo que es ese sentido de la responsabilidad. Entonces, cualquier, o sea, el hecho de haberse formado y haber desarrollado esas habilidades que comentas, es que ya solo demuestran una actitud de querer trabajar en remoto. Y cuando tienes esa actitud, pues, o sea, es que es prácticamente lo que hace falta, ¿eh? Las ganas o el interés de quererlo hacer. Porque ya te digo que luego los días yo creo que se hacen largos, ¿no? Bueno, tú y yo Sí. trabajamos los dos en remoto Bueno, hay veces que y largos y hay veces que cortos, ¿no? Hay veces que estás tan metido en lo que te gusta hacer que te bueno, pero falta, y ves, es eso que también es un reto, ¿eh? esa es la actitud, ¿eh? Meterse en el trabajo y no estar un poco como pensando en 20.000 cosas, ¿no? Hay que Mm. centrarse. Y conseguir ese foco supongo que hay personas que les resulta más fácil y personas que menos. Sí. Aunque yo he de decir que tú eres una de las personas que conozco que más se preocupan por el bienestar de sus trabajadores, en plan, no puedes estar convirtiéndote en un workaholic, ¿sabes? Necesitas descansar, necesitas estar a gusto, que es otro de los peligros de trabajar en remoto, ¿no? Está el que procrastina y está el que no descansa. Y Ujú, ambos son problemas bastante graves, porque empiezas en un trabajo que te apasiona, que te gusta o que te absorbe, y si no tomas la responsabilidad de oxigenar, descansar un poco, pues tú no te das cuenta, sigues abusando de ese hype que tienes en ese momento con el trabajo, y cuando menos te lo esperas te da una hostia que hace tambalearse al equipo entero, ¿sabes? sí. Entonces, es otra de las Sí, es responsabilidades. verdad que la flexibilidad pues lleva también esa parte, ¿no? De responsabilidad, pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso en concreto, tenemos muy claro, ¿no? Hacemos actividades que nos cortan la jornada, incluso, no siquiera Mm. lo hacemos al principio o al final, ¿no? Sino que practicamos un deporte, hacemos un ejercicio, ¿no? Que nos implica parar completamente, cortar en seco Sí, bueno, oxigenar, ¿no? Has utilizado esa palabra, está muy bien exacto, sí. utilizada, sí. Mm. Entonces, ese tipo de prácticas, de rutinas, pues al final ayudan bastante. Y luego, por ejemplo, te decía que los que tienen como más experiencia, que son un poco más senior, me han sorprendido mucho, que se adaptan mucho más fácilmente a este nuevo entorno, pero incluso los que son padres, porque también mantienen un poco como las rutinas muy establecidas, ¿no? O sea, tengo que recoger a mis hijos del colegio a tal hora y entonces tengo que haber terminado, ¿no? Lo que tuviera que terminar, o si es a mediodía y luego voy a seguir o lo que sea, ¿no? Pero estableces muy bien esas rutinas, Mm. yo creo que eso ayuda, eso está bastante bien. Sí, yo estoy de acuerdo también. Pues oye, que se nos está alargando un poco, pero no quería cortarlo sin que nos compartieras un poquillo en una entrevista de trabajo, ¿no? Dos o tres tips, consejos, cosas que sueles mirar o cosas que sueles observar, más allá de que alguien sepa programar, o sea, o sepa diseñar, ¿no? Más allá de la capacidad técnica, pues una o dos o tres, las que se te ocurran rápido. Bueno, a mí, o sea, una de las cosas que me preocupa es que la persona sea capaz, bueno, estamos en una empresa de software y tratamos con informáticos, o sea, que entender un poco el perfil al que nos dirigimos. Yo mismo soy informático, o sea, que no es por nada, pero la parte de socialización es muy importante, con lo cual, pues, personas que se sepan comunicar y relacionar bien,
pues, bueno, es una de esas habilidades blandas, ¿no? Súper importantes para trabajar en equipo. Y, y yo creo que más aún si no estás en la oficina, porque si estás en la oficina y eres muy introvertido, pues al final da igual porque estás ahí metido, pero si estás solo en casa complica bastante la comunicación. Y luego otra de las cosas en las que suelo interesarme, y es también un poco por medir esa actitud, esa voluntad, ¿no? de querer trabajar en remoto, es si tienen un espacio ya previsto para trabajar, Mm, si en casa pues tienen ya pues una mesa, una silla, obviamente luego los medios los proporciona la empresa, ¿no? Pero el, que al menos diga, no, no, si este es mi rinconcillo, aquí es donde me aíslo, igual no trabajo desde el sofá del salón, por supuesto, ni cosas así. Y yo creo que eso, pues bueno, nos da algunas pistas, ¿no? De cómo es la otra persona. Es que es muy difícil en una entrevista, de todas formas, sí, conocer en profundidad a alguien porque la otra persona está un poco nervioso, ¿no? Está sí, condicionada intentando, por las circunstancias, claro, claro. claro, es difícil, ¿no? Romper ahí el hielo. Pero bueno, una conversación así distendida de, ¿y en casa tienes un espacio, tal? Cuéntame un poco cómo te lo has montado, no sé, algo así. Además a la gente le gusta también explicar esas cosas. Mm. Pues, Juanpa, como siempre ha sido, jolín, un placer, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más y si no, pues yo creo que hemos cumplido el objetivo un poco, ¿no? De Mm. compartir esa experiencia y ese punto de vista de... Bueno, o sea, yo creo que nos ha quedado un poco por comentar sobre la comunicación asíncrona y las dificultades, igual, pues si hay zonas horarias distintas, que eso nos complica a todos, porque al final significa que tienes que trabajar con menos interacción con tus compañeros o incluso desplazarla en horarios algunos días para poder Ujú, coincidir un poco más. Entonces, bueno, pues es uno de esos retos que también hay que estar preparados para afrontar, ¿sabes? claro. Depende luego mucho de la empresa y de los equipos, pero suele suceder también que Mm. si el equipo está muy distribuido, pues sobre todo en España, que tenemos muchos lazos con Latinoamérica, y al final puede haber gente en ambos lados del Atlántico. Sí, eso es verdad. Yo les comentaba en uno de los vídeos del módulo que la manera de diferenciar la comunicación síncrona de asíncrona es que la síncrona se centra en el cuándo ocurre y la asíncrona se centra en el por qué ocurre, ¿no? Y es verdad que la espontaneidad juega un papel fundamental en las relaciones humanas. ¿M? Y que cuando eh, digamos que obligas a cualquier comunicación a estar en el contexto de un asunto, pues se pierden muchas cosas y hay muchos silencios, con lo cual no es una solución definitiva, pero también es cierto que si toda la comunicación la centras en el momento en el que ocurre, pues se pierde la esencia del porqué de esa comunicación y al final deja de tener una utilidad que va más allá del momento en el que ocurre. Entonces, desde mi punto de vista, hay que encontrar el equilibrio entre Mm, comunicar por y en el momento, ¿no? sí. Y la comunicación asíncrona, pues hay muchas que deben de estar muy, muy centradas en el por qué ocurren en el asunto y el contexto del trabajo, y luego hay que tener canales que sean más propensos al momento, a la espontaneidad y al juego, ¿no? Lo importante es que personas que están en distinta zona horaria no sientan que por no haber estado en el momento en que se ha producido la conversación, hayan podido perder la participación, ¿no? O la capacidad de comunicar o de expresar su parte o aportar valor en ese trabajo, Ujú. que es un gran reto, ¿no? De la definición a lo que luego en la práctica podemos conseguir es bastante difícil. Sí, sí, es complicado. Al final nos obliga a tener un poco más de paciencia y para realizar más actividades, ¿no? Porque, bueno, pues igual que a ti no te interrumpen tanto, tú tampoco interrumpes tanto a los demás Claro. y hay que ir equilibrando un poco eso. En Mm. general nosotros sí que hemos notado, bueno, la gente desde luego trabaja muy bien, y yo creo que las interrupciones se han reducido, que las reuniones estén más planificadas y que no te puedan llegar por detrás y dar un toque en el hombro. Mm. Eso la verdad que ha ayudado bastante. Pues sí. Pues sí, un gran reto, pero vamos a mejor y lo importante es que seguimos ahí adelante, ¿no? Eso es, experimentando, a ver lo que aprendemos. Pues sí. Bueno, Juanpa, pues toca parar el vídeo, renderizar y subirlo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por compartir esto, que seguro que todas las personas van a encontrar un ejemplo y mucho aprendizaje en todo lo que has contado. Muchas gracias, Víctor. Cuídate. Hasta luego.